Efecto TV. Vámonos con esto porque administrar de buena manera las finanzas del hogar pues proporciona seguridad y también promueve bienestar familiar. Por eso es necesario evaluar la situación económica para ejercer un adecuado manejo de los recursos. Por eso contamos hoy con la presencia de Fernando Arroyo, director general de Grupo Impacto, precisamente para platicar sobre las encuestas de este tema, economía familiar, encuestas que por supuesto siempre realiza Grupo Impacto. Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días, qué gusto verte. Igualmente. Ya tenía rato que no te das la vuelta por acá. Ya es un que rato. lo decíamos, Ana Laura no suelta. Pero bueno. Yo soy el que está ahí en la oficina, Hoy dándole. Hoy sí. Hoy sí. Pues la economía familiar es algo que siempre preocupa, que siempre ocupa. Sí, también a las cómo familias. distribuir las finanzas, los recursos en la casa, que si la renta, la luz, el agua, Sí. todo, la comida, el vestido, todo lo que es el sustento familiar, ¿no? Entonces, pensamos como tal investigar en la sociedad mexicana, en el Distrito Federal, una muestra de 770 entrevistas Sí. sobre la economía familiar, cómo está este tema, ¿no? La percepción, el pulso, digamos, de la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué les preguntaron primero? Como primera pregunta, la encuesta completa de hecho está en la página. Aquí les traemos 5 láminas. En general, ¿cómo considera usted que es su economía personal actualmente? ¿Cómo es? Me ¿Cómo imagino es? que ¿Cuál es la ciudadanía percepción? contestó que es mala. El 11% mejor que antes. Mejor que antes. 6% igual que antes. Ok. Y hay un 77% que dice peor que antes. Peor que antes. O sea, la Exactamente. percepción entonces está por abajo, ¿no? Se Está por sienten con debajo. De hecho, es mayor del 50%, casi el 77%. Ahora, ¿qué hace crecer la economía en México? Hablamos de un tema básicamente de lo que es el turismo. El turismo, una vez que tú llegas a una localidad y tú dejas tus recursos ahí, haces como tal que la localidad genere pues el ingreso, no el derrame económico. Entonces, puede ser el turismo, también puede ser lo que es la iniciativa privada, lo que es la contratación o licitación de proyectos del gobierno, también lo que son las exportaciones o inclusive las importaciones, lo que es el Tratado de Libre Comercio, pero ya estoy hablando de como macroeconomías, Sí. ¿no? Pero en el tema familiar, preguntamos también, ¿cuál es el principal gasto familiar en su casa? El principal gasto familiar en su casa. El 30% nos contesta que la alimentación, Claro. 12% salud, educación el 10%, la renta de la vivienda el 9%, el transporte el 3% y la vestimenta el 1.30% básicamente. Pero la alimentación, ahora, si hablamos en temas de distribución o bueno, de interés o de lo que es la economía, los intereses es, o bueno, de planeación más que nada, ¿qué tanto tienes tú puesto en tu casa? ¿La casa es tuya o la propiedad es tuya o es rentada, ¿no? Entonces ahí empiezas a hablar de la planificación económica, ¿no? Inclusive las universidades, las escuelas, cuánto gastas, cuánto es el tema de los útiles, cuánto realmente las personas están haciendo un balance mensual de sus gastos, ¿no? Sí, claro, Que el muchas veces transporte el también, transporte para ir a la público, escuela, para ir al gasolina, trabajo, todo eso, ¿no? Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto tiene un crecimiento del 2.8% en este año y el INEGI es el dato que da el INEGI. Ahora, si tú tienes, digamos, los recursos pero no los administras bien, entonces se te va como el agua, literal, el confeti. Gastas mal. Gastas mal. ¿No? No sé cómo se dirá, los gastos fuga o lo que sea, es que de repente te das cuenta que dices, bueno, ¿en qué gasté? ¿No? Termina el mes o termina la quincena y dices, ¿en qué me los gasté? Gastos inesperados pueden ser, o gastos fuga, pongámosle Sí. así, ¿no? O sea, inútiles también se les llama, inútiles gastos también. inútiles. Tú tienes, digamos, ya pones una lista, ya voy a hablar como de un ejemplo muy sencillo, pero es que muchas veces las personas de verdad reciben el dinero de, no sé, de su nómina y simplemente llegan y pagan, pero realmente no tienen realmente la administración adecuada, ¿no? Lo que comúnmente llamamos que ya nada más pasa de mano en mano, ¿no? Recibes la quincena. Exactamente. Lo que sigue, porque, por ejemplo, otro de los temas que venían en las encuestas y en las respuestas, pues era el tema de la renta. La renta. ¿No? Que también pues es un dolor de cabeza a veces, dependiendo de la zona, por supuesto, donde la gente esté rentando, pero van hacia arriba y cada año también. La ubicación de tu hogar etcétera. también tiene que ver con la transportación, el gasto de la transportación. Claro. Entonces, muchas veces tú puedes rentar una casa que te sale mucho más barata, pero la transportación, inclusive el tiempo de calidad con tu familia, ya no es el mismo, porque ahora te la vives en el tráfico. ¿Cuánto ¿no? tiempo se la vio en el tráfico? Tenemos aquí, por Exactamente. ejemplo, un caso de nuestro compañero Alex, que vive lejísimos en el Estado de México, tiene que transportarse hasta la Ciudad de México, precisamente todos los gastos que tiene que hacer en transporte público, ¿no? Un transporte que le cobra, ¿qué? ¿15 a 18 pesos? Uno solo, ¿no?
uno solo, más metro, más lo que Ajá. tengas que ver, etcétera. Entonces ya Más se va la haciendo un alimentación. gasto, más alimentación, Ajá. etcétera. Se va haciendo un gasto Eso pues es grande. ponerlo en una lista, de hecho. Bueno. Preguntamos, en su hogar, ¿cuántas personas aportan a la economía familiar? Una persona, el 44%, dos personas, 35% y 17% más de tres personas. Estamos hablando de que los papás, los primos, los hermanos, toda la familia está contribuyendo, ¿no? Sí. Para el gasto familiar. El hermano aporta dinero para el hermano pequeño, para la escuela, para la alimentación. Ya hasta ese grado. Eso a mí me tocó, de hecho, de chiquito, mi hermano, Sí, también. que alguna vez me pagó la colegiatura, donde quiera que estés, te quiero mucho, hermanito. De acuerdo. En general, con lo que perciben económicamente, ¿tienen la capacidad de ahorrar? Es una muy buena pregunta. El 16% dice sí, siempre, 27% en ocasiones y el 52% nunca. Esto hace un rebote con el comentario que estábamos mencionando. ¿Cómo te estás administrando? Realmente, si estás haciendo un apartado para ahorrar, y estoy hablando de que también ya tienes que ver una planeación de los intereses de una cuenta de banco para un fondo de inversión, o inclusive de los seguros, estos que los seguros también que te ofrecen un blindaje financiero, ¿no? Entonces el dinero simplemente tiene un precio y entonces de acuerdo al interés tú ves qué es lo que más te conviene, ¿no? Hacer conciencia de esto que estamos mencionando, ¿no? Haz una lista de tus gastos. Sí. ¿A qué medida recurriría usted para tener una economía personal estable en el futuro? Esta es mi última lámina. Ahorrar o invertir parte de sus ingresos es la opción primaria que nos dan con un 34%. Estamos hablando que en el anterior la gente no ahorra. Entonces sí ven y visualizan un tema de ahorro, un 34%. Sí. Implementar un negocio, 29%. Manejo de la FORE, el 5%. Contratación de algún tipo de seguro, el 4%. Ahora, si hablamos en un tema de emprendimiento, también muchas veces esto ya es más un mensaje que realmente un comentario. Estamos acostumbrados a contratarnos y no a emprender. La cultura del emprendimiento sí tiene que crecer en la Ciudad de México y eso tiene que ver también en la Ciudad de México, en el país. Tiene que ver también con el patriotismo y con el consumo de nuestros propios recursos también. Hay dos lugares que los voy a mencionar aquí, lo que es el INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor, y el ASEM, la Asociación de Emprendedores de México. Muchas veces el mencionar voy a ser el dueño de mi propio negocio y voy a emprender da miedo, da nervios, o muchas veces da lo que es el no puedo o no sé cómo hacerlo. Sí, porque ¿no? de repente también tardan en regresar a tal vez determinada inversión o empezar a generar ganancias. Exacto. Entonces es un tema de planeación de la economía familiar y de verdad que los papás se sienten y hagan una lista de ver cuánto estás gastando tú y es más hasta darte cuenta que quizá tu sueldo o los sueldos no están siendo suficientes, ¿no? Exactamente, y es que también a veces nos acostumbramos a simplemente de recibir pues una quincena fija y nos falta esa pues educación, esa orientación para ser emprendedores, ¿no? Y quizá, mencioné, no están siendo suficientes, o quizás sí están siendo suficientes los sueldos que ingresan o el dinero que ingresa a la casa, pero está mal distribuido y se hace una serie de gastos innecesarios que no, de verdad no. Vamos a poner atención de hoy en adelante en qué gastamos, por favor, hacer esa lista, de ver en qué estamos gastando y qué gastos podemos ir retirando que no son necesarios, pues para ese dinero tratar de ahorrarlo o invertirlo, que sería la mejor opción, ¿no? Exactamente. Fernando, como siempre, gracias. Fernando Arroyo, director de Grupo Impacto. Página de internet. Es www.gii360.com.mx y el Twitter @GII360 o G360. G360. Así los encuentran, Grupo Impacto. Como siempre, gracias. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Es el miércoles de Capital a Debate, así que no se vaya. Tenemos otro tema interesante en esta mesa. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.